Muy buenas tardes a todos, estudiantes de la materia de Derecho Internacional. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy su asesora, María Elena Santaella Verdejo, y vamos a estar trabajando en los contenidos de nuestra materia durante 3 semanas y media. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta sesión es más que todo para poder explicar cómo deben ustedes realizar sus retos para poder obtener la máxima puntuación. Y también para darles algunas recomendaciones muy importantes que no deben olvidar durante estas 3 semanas y media que van a estar cursando la materia. Como ustedes saben, la licenciatura de Derecho, pues es casi 100% teórica primero para poder partir a lo práctico. Hay que leer bastante. Y esta es una de esas materias en las que debemos leer pues tratados internacionales, convenios que forman parte de la doctrina de nuestra materia, ¿no? Son normas que han celebrado los diferentes países. Es una materia muy importante. Entonces, la primera recomendación que yo les voy a dar es que lean todos los contenidos que hay en plataforma. Se sugiere ahí algunas bibliografías, algunos tratados o convenciones para poder elaborar los retos. Tienen que leerlos para poder entenderlos, comprenderlos y poder explicarlos con sus propias palabras. Ese es un buen ejercicio para poder realizar las actividades. Otra recomendación importante que les pido es que revisen todos los avisos de plataforma. Desde el primer día de la materia les he compartido varios avisos. Es información importante y material que les va a servir para realizar sus actividades. Entonces, fuera mejor si ustedes activan su correo institucional. Desde que ustedes ingresan a la UVEC, les asignan un correo a cada uno de ustedes, uvec.edu.mx, y muchos no lo activan y solo se quedan con su correo personal. Bueno, yo les sugiero que lo activen porque de esa manera cuando yo pongo avisos en plataforma o cualquiera de sus asesores, en automático esos avisos les llegan a su correo institucional y ustedes pueden estar pendientes de todo lo que se comparte. Además, que es la vía idónea por si ustedes tienen alguna duda con sus asesores o con sus tutores por cualquier situación de la escuela, de la universidad, pues es importante que lo tengan en activo. Bueno, una vez que decí estas recomendaciones que son muy importantes, vamos a iniciar revisando los contenidos y las actividades que van ustedes a realizar en esta materia. Son 3 unidades y 5 actividades las que deben realizar. En la unidad 1 tenemos el reto 1 que corresponde a un cuestionario. Creo que ahí no hay mayor problema. Lo único que tienen ustedes es que revisar bien los contenidos, estudiarlos para poder dar contestación. Todo el contenido que necesitan para contestarlo está ahí en plataforma. De todas maneras, yo en avisos, en el mensaje de semanal 1, les compartí un archivo sobre derecho internacional que tiene los conceptos más básicos y que les puede ser de mucha utilidad para contestar este cuestionario. Bueno, el cuestionario, de acuerdo al cronograma de la materia que también les compartí en avisos de plataforma, lo pueden contestar desde el primer día de la materia hasta el día de mañana, viernes. Les sugiero, y aquí viene otra recomendación importante, que ustedes avancen de acuerdo al cronograma, ya que los asesores, una de nuestras funciones más importantes como asesores es elaborar el cronograma de la materia de acuerdo al plan que establece la institución, en este caso, la UVEG. La UVEC nos da un calendario y cómo deben evaluarse cada reto. Bueno, de acuerdo a esos tiempos que la UVEC establece, es que el asesor hace el cronograma de la materia y les sugiero seguirlos porque de acuerdo a estos tiempos van a tener la oportunidad de hacer 2 intentos o solamente uno. ¿Sí? Dependiendo la fecha en que lo entreguen. Entonces, si bien es cierto que el sistema virtual es muy flexible para que ustedes avancen de acuerdo a sus tiempos, sí se tienen que acoplar al cronograma de la materia. Hay ocasiones en las que el estudiante ya son los últimos días y ahí quieren entregar todos los retos. Es difícil, es complicado porque ahí ya perdieron la oportunidad de hacer los 2 envíos y en un solo envío se tiene que asignar la calificación. También les compartí en plataforma las políticas de segundos envíos. Estas no las establece el asesor, sino la UVEG.
Entonces debemos atender a todas esas políticas para que tengan tiempo de hacer los dos envíos, como de acuerdo al cronograma. Bueno, luego tenemos la unidad número 2. En la unidad 2 tienen que entregar tres actividades, son el reto 2, el 3 y el 4. Y en la última unidad, que es la unidad 3, corresponde el reto 5 y es la última semana de la materia. Ahí tienen ustedes que elaborar un video de exposición. Vamos a revisar cada una de estas. El cuestionario no, porque como les decía, este no hay mayor problema, sino ustedes en base a lo que estudiaron es que deben contestar el cuestionario. Y vamos al reto número 2. Aquí ustedes tienen que participar en un foro. El foro va a estar activo a partir del día de mañana a las 0 horas con 1 minuto. ¿Sí? A partir de ese momento ustedes pueden ingresar y la participación es en equipos. Ya van a estar los equipos asignados, solo deben buscar su nombre e ingresar al equipo que les corresponde. Ahí ustedes van a hacer dos tareas fundamentales. La primera, la participación individual contestando dos planteamientos. Tienen que identificar los sujetos de derecho internacional que participan en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. Por ahí se compartió en plataforma, en el foro, un documento que contiene los antecedentes más importantes de esta convención, pero no significa que ese documento tenga todo lo que ustedes deben de saber. Es solamente un documento base, ¿sí? Con 3, 4 páginas en donde están contenidos todos estos sujetos, pero ustedes deben investigar más. Pueden ir en internet ahora, que es una maravilla, pueden encontrar muchísima bibliografía relativa a esta convención y las funciones que realizan los sujetos que participan en ella. Estas funciones no son generales, sino son específicas, funciones específicas que realizan dentro de esta convención. Y ese es el segundo planteamiento que deben contestar, identificar estas funciones. Bueno, una vez que ya realizaron esa primera participación que es individual, pero en su equipo, van a retroalimentar a sus compañeros, a dos compañeros de su equipo, sobre el tema, es decir, sobre la convención. Pero no olviden que la retroalimentación, para que se considere como retroalimentación, deben compartir conocimiento, porque ese es el objetivo del foro. Fíjense que hay diferentes clases de foros. Hay un foro que es especialmente para socialización, para hacer amigos, proporcionarse sus datos, sus teléfonos, platicar sobre sus hobbies, entretenimientos, intereses, etcétera. Este no es uno de esos foros, ¿sí? La finalidad de este foro es compartir conocimiento que esté bien sustentado. ¿Sí? Hay otros foros que son de tipo informativo, para pedir información en relación a algún tema. Hay algunos que son, pues, para hacer sugerencias, etcétera, ¿no? Una clasificación. Bueno, hago esta especificación porque cuando ya se acerca el final de la materia, si no participaron en tiempo, empiezan a participar en el foro apresuradamente para decir, felicidades por tu aportación. Muchas gracias por tus comentarios. Y ya, y eso es todo lo que comentan, pero eso no es una retroalimentación. ¿Qué es retroalimentar? Compartir conocimiento relacionado con el tema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como estudiante? Voy a leer la convención, voy a leer el documento que se me proporciona e investigar más sobre el tema y voy a compartirle a mi compañero algún conocimiento que yo haya investigado y que debe estar bien sustentado y por ello tengo que hacer la cita y la referencia en APA de lo que yo investigué. Y ese conocimiento, como está bien sustentado, claro que va a ser de mucho aprendizaje para mi compañero. Y ahí yo estoy cumpliendo la finalidad del foro, que es compartir un conocimiento bien sustentado, ¿sí? Solamente así ustedes van a poder obtener los puntos de participación en el foro, pero soy muy clara desde este momento. Si ustedes solo comentan, qué bien hiciste tu participación, estoy de acuerdo contigo, felicidades, lo hiciste muy bien, debes corregir tu ortografía, eso no es retroalimentar.
Muchas veces también lo que hacen es evaluar a su compañero. Decirle, debiste haber hecho esto. Esto está bien, esto está mal, pero no lo sustentan. A veces le dicen a su compañero que está en un error, que no es así, y cómo lo piensan ustedes, pero no está sustentado en fuentes de consulta. Entonces, ¿cómo poder asegurar que alguien tiene la razón si no lo sustenta? Tampoco eso es retroalimentar. Y si decimos solo porque lo creo, lo que yo pienso, puede ser que yo estoy en un error y entonces no estoy compartiendo ese conocimiento sustentado en fuentes de consulta o en la misma convención, ¿no? Que establece, la convención vienen sus artículos, las normas que se crearon. Y ese es un buen sustento de lo que yo afirmo. Puedo, por ejemplo, investigar un caso que se haya resuelto entre alguna nación y otra, que tenían algún conflicto y se resolvió por medio de esta convención, ¿no? Y entonces yo comparto ese caso, cómo se resolvió, qué dijo la Corte de Justicia. Y entonces estoy compartiendo un caso práctico y lo estoy sustentando, la fuente de dónde proviene. De esa manera, por supuesto que estoy compartiendo conocimiento y ese conocimiento lo están adquiriendo mis compañeros de equipo con los que estoy compartiendo esta información. Entonces, ese es el objetivo principal y es lo que mayor puntuación tiene en las rúbricas de calificación, la participación en el foro, ¿sí? Entonces, ya una vez que hayan hecho esto, se van a su documento de Word que debe de llevar una portada con los datos básicos que se solicitan. Número dos, en ese orden, porque acuérdense que todos los documentos deben llevar una estructura y no es la excepción, nuestros retos, nuestras tareas. Número dos, la respuesta a los planteamientos. Ahí no van a tomar capturas de pantalla de sus respuestas, son las respuestas en sí mismas las que tienen que capturar. Es más, hasta las pueden mejorar. ¿Por qué pueden mejorarlas? ¿Por qué pueden ser diferentes a lo que pusieron en el foro? Porque como para entonces sus compañeros ya los retroalimentaron, puede ser que los retroalimentaron con información importante, valiosa, y la pueden utilizar, por supuesto, siempre y cuando le pongan la cita y referencia que su compañero les compartió, porque es información que está bien sustentada en fuentes de consulta. Y ya contestan ustedes. Número dos, respuestas a los planteamientos. Ahora sí, tres. Ahora sí vienen las capturas de pantalla de la retroalimentación que ustedes les hayan dado a sus compañeros. Deben ser dos. ¿Sí? De preferencia que salga el contenido completo, lo que ustedes aportaron, más las referencias, ¿sí? Porque acuérdense que eso es lo que les va a hacer acreedores a estos puntos de calificación. Y número cuatro, la conclusión en la que ustedes tienen que exponer qué importancia tiene esta convención en materia de derechos humanos. Esa es la pregunta y lo deben ustedes explicar en una extensión mínima de 150 palabras, máxima de 300. Y aquí viene esa capacidad que ustedes deben aprender a desarrollar de la argumentación, explicar con sus propias palabras esta conclusión. ¿Sí? Y finalmente, si utilizaron las fuentes de consulta, acuérdense que la UVEG establece el sistema de citación APA, citas y referencias en APA en la parte final. Y esa es la estructura del reto número 2. Aquí viene algo muy importante. De acuerdo al plan de evaluación de la materia, tienen 10 días para entregar este reto. Y en los retos 2, 3 y 4. Pero bueno, como estamos ahorita en el 2. Ustedes pueden entregarlo a partir de mañana, pero son 10 días los que ustedes tienen. No se aceleren, no se adelanten que ya quieran entregarlo mañana porque en trabajos en equipo deben ser pacientes con sus compañeros. No todos van a participar el día de mañana. Como tienen 10 días, pues pueden participar en el lapso de ese tiempo. Entonces, les voy a pedir que den oportunidad a sus compañeros de participar y también para que ustedes vayan haciendo sus aportaciones, pues el día que ya vayan participando, van avanzando y esperen hasta 8 días del foro. Esperen 8 días. Es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el próximo viernes son los 8 días, ¿sí? Si ellos ya participaron en su equipo, dos, ya pueden retroalimentar y entregar su actividad.
Solamente que por algún motivo sus compañeros no llegaran a participar, obviamente que ustedes se atrasarían en la entrega. Entonces, ya pueden hasta ese día 8, si ven que sus compañeros no participan, retroalimentar a compañeros de otros equipos, pero solamente hasta esa fecha, para cumplir con la rúbrica de calificación, ¿sí? Y ya si ustedes retroalimentan al octavo día compañeros de otros equipos, les da perfectamente tiempo en el día 9 y 10 de entregar su actividad, porque ustedes en estos primeros 8 días pueden avanzar con la portada, la contestación a los planteamientos, la conclusión, todo. Lo único que les faltaría serían sus capturas de pantalla. Y para ello, pues esperen los 8 días. Ya les quedan día 9 y 10, sábado y domingo para entregar. Y así cumplen. Y mientras tanto, mientras esto sucede, podemos decir que este reto 2 es como el más, a lo mejor, prolongado de entregar por lo que es en equipo. Pero mientras ustedes pueden avanzar con el reto 3 y el 4. No piensen que hasta que terminen el 2 se entregan el 3. No, no. Tienen los retos 3 y 4 10 días también para entregarlos. Entonces pueden avanzar con los otros dos. ¿Sí? Respecto a este reto número 2, ¿tienen alguna duda o pregunta? Yo, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Adelante. Mire, ya, bueno, yo estuve trabajando yo un poquito con esa parte del reto 2. Y bueno, yo quería preguntarle, aunque he leído el manual de APA, en una parte de mi trabajo, sí menciono como un texto de la Convención Americana, donde sí maneja, por ejemplo, un artículo. Entonces, en esa parte del artículo, tengo un poquito de duda en la cita, porque, por ejemplo, el documento que yo imprimí, no, por ejemplo, no maneja número de página. Está la fecha de impresión en su Gaceta Oficial, que esa sí la puedo mencionar, pero la fecha como tal abajo de elaboración de la impresión de la convención, pues no viene. A lo mejor sí puedo comentar la cita, pero no voy a poner el número de página, maestra, ¿es correcto? Sí, Es, hay documentos que no vienen numerados o que no tienen números sí, de página. Acuérdense que en Manual APA también vienen unas abreviaturas de cuando es sin número de página o no la tiene, simplemente no se coloca. Obviamente que ustedes pueden utilizar solo la información que tengan, pero si hay una fuente, pues mencionarla, ¿no? De hecho, en el Manual APA vienen muchos ejemplos de cómo hacer citas de normas, leyes o tratados. ¿No? Si no viniera el tratado en específico, cómo se cita o se referencia a un tratado, pues pueden escoger el de la norma, porque al final son normas de carácter internacional. Ya si no tiene número de página, no se coloca. Pero en las normas, una ventaja que hay es que tienen artículos. Entonces pueden señalar el artículo, ¿no? Y ya si lo citas de forma textual, acuérdense que en APA hay citas textuales directas o indirectas. Entonces, si es directa, debe llevar entrecomillado. Y tiene una forma de citación si son menores a 40 palabras. Pero si las citas rebasan las 40 palabras, se citan en forma de párrafo y se recorre el margen, ¿sí? Entonces, ya nada más es cuestión del formato. Es muy importante, ¿no? Lo que comentas, Alma, porque sí, a veces he visto que se hacen las citas, pero no de forma correcta, ¿no? Y APA nos da todos los ejemplos de cómo hacerlas, ¿no? Si son textuales, directas o indirectas, cortas o mayores a 40 palabras, ¿sí? Entonces, para que tomen eso en cuenta. Y también por los demás estudiantes que están ahorita escuchando, acuérdense que no es solo referencias. He observado que en muchas actividades solo hacen las referencias en la parte final y se olvidan de las citas. Entonces, las citas, acuérdense que van en el contenido. ¿No? No se olviden de las citas, ¿no? De las dos cosas. Muy bien, Alma, respondí tu pregunta, tu duda. sí, nada más quería mostrarle un poquito el documento. Está aquí, no sé si se alcanza a ver, creo que no.
No, no se alcanza a ver, pero no te preocupes, Alma, sí te entiendo, sí te comprendo que lo imprimiste, pero haz la cita con los datos que tú tengas, no hay ningún problema. Y, por ejemplo, en el trabajo quería preguntarle si, por ejemplo, en donde nos dice, déjeme le digo, esta parte donde dice identifica los sujetos de derecho internacional, ahí también, qué bueno que me dio esa libertad de poner un poquito, porque, por ejemplo, están los sujetos que yo investigué, que son 23 y hay dos que ya no están dentro de los estados. Sin embargo, es importante mencionarlos. Por ejemplo, uno es Venezuela, donde ellos presentaron una denuncia en el tiempo, por ejemplo, de Hugo Chávez, y otra que ya no está tampoco es Trinidad y Tobago, que se retiró de la convención como miembro. Entonces, aunque no me lo pidió, yo lo puse. Yo lo puse, maestra. Entonces, muchas gracias por darme esa libertad de poner pues un poquito más. Ok, sí lo pueden hacer, ¿eh? Pero también pueden, si por ejemplo van a citar, pueden hacerlo en general, estados que forman parte de la convención, estados parte, aunque no citen uno por uno y cuál es la función de cada uno de ellos, esto no, pero sí de forma generalizada, los estados parte de la convención y cuáles son sus funciones en general, es válido también, pero si lo quieren hacer como su compañera Alma, también es correcto, ¿sí? Muchas Bueno. gracias, maestra. Y de nada, Alma. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta del reto 2? No, No. Ok, bueno, entonces voy a continuar con el reto número 3. ¿Sí? De todas maneras, ahorita antes de que se me olvide el manual APA, lo pueden descargar de los retos 3 y 4. Y de todas maneras, yo al terminar esta sesión les voy a compartir también el manual APA en avisos de plataforma, ¿no? Para que lo puedan consultar. Bueno, pasamos al reto número 3. Aquí ustedes tienen que elaborar un ensayo. Para hacer este ensayo, deben elegir uno de dos tratados internacionales que se sugieren en las instrucciones. Puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Revisen los dos, escojan el que ustedes quieran de estos dos y una vez que ya lo hayan revisado y leído a conciencia completo, van a proceder a elaborar su ensayo, que debe ser de una extensión mínima de 5 cuartillas, sin contar la portada ni las referencias. Esas son aparte y todos los documentos que elaboren forzosamente llevan una portada y referencias, entonces no se cuentan como contenido del ensayo. El ensayo debe llevar una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Estas son las 5 cuartillas. En la introducción, ustedes debe versar sobre el tratado internacional que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, mencionar cómo es que nació este tratado, de dónde proviene, quiénes participaron en su elaboración, de qué trata en forma general, ¿sí? Ahí ustedes pudieran hacer, ¿no? Una cuartilla de la introducción, ¿no? En forma breve, una cuartilla para hablar de este tratado. Luego sigue el desarrollo. En el desarrollo, ustedes tienen que explicar los derechos humanos que se encuentran en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en relación con el documento que estudiaron, ¿sí? Entonces, no se olviden de esta explicación, porque ese es el objetivo principal del desarrollo y es la extensión, es la parte de extensión del ensayo con mayor profundidad. Ahí pudieran elaborar 3 cuartillas de este contenido, en donde el autor explica con sus propias palabras su punto de vista respecto del tema solicitado. Voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que en nuestra Constitución, en la primera parte de los derechos humanos, pues se encuentran establecidos muchos derechos. Pueden elegir los que ustedes quieran, los que les parezcan más interesantes, más importantes. Por ejemplo, escogen la vida, la educación, la libertad, el derecho a tener una familia, por mencionar algunos. Esos son los que ustedes van a explicar con sus propias palabras, qué es lo que ustedes entienden de este derecho. Y después lo van a buscar.
en el tratado internacional para poder relacionar este contenido, si son similares, si son diferentes, si están contenidos también en el tratado o no, etcétera, ¿no? Bueno. Lo relacionan, lo explican. Pueden decir, el artículo tercero de la Constitución Política contempla el derecho a la educación que es tan importante para todas las personas de todas las edades. Mientras mayor educación tengas, mayores posibilidades tienes de tener una mejor calidad de vida, etcétera. Y también lo encontramos en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a nivel internacional lo contempla, o en el 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de cómo yo con mis propias palabras estoy explicando el derecho y estoy señalando en qué artículo se encuentra tanto de la Constitución como del tratado internacional que elegí, ¿sí? Entonces, esta explicación, bueno, me va a llevar a lo mejor uno o dos párrafos, o puedo elegir otro derecho y así hasta completar unas 3 cuartillas. Ahí ya llevaría yo 4 cuartillas de mi ensayo. Y finalmente viene la conclusión, en donde tienen que señalar la importancia que tienen los tratados internacionales en el marco jurídico mexicano. Y esta conclusión es para hablar de los tratados internacionales en general. El Estado mexicano ha sido uno de los que más tratados internacionales ha ratificado, aproximadamente 206 tratados internacionales. Bueno, ¿qué importancia ha tenido la ratificación o su aplicación en el marco jurídico? Y en el marco jurídico nos referimos no solamente a la Constitución, ¿no? Que es la Carta Magna de nuestro país, también están las leyes secundarias, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los sistemas normativos indígenas, etcétera, ¿no? Todo esto está comprendido en el marco jurídico nacional. Entonces, es sobre esto debe versar la conclusión. Ahí se pueden llevar la última cuartilla, y allí estarían haciendo sus 5 cuartillas. Al final, en la última página, citas y referencias. Forzosamente debe haber 2 referencias, que es la de la Constitución y la del Tratado Internacional que ustedes eligieron, porque los tienen que estudiar, revisar su contenido y basarse en él para poder elaborar su ensayo. Si hay más fuentes de consulta, pues claro que las pueden agregar, ¿sí? Entonces, hay una recomendación muy importante. En este reto no hay necesidad de copiar los artículos, ¿eh? No, no copien los artículos porque imagínense, los artículos de nuestra Constitución son muy largos. Imagínense que el que quiere estudiar el derecho a la educación diga, "Ah, voy a copiar el artículo tercero, ¿no? Pues ahí ya se les van a ir las 3 cuartillas del desarrollo, ¿no? Y ya no tiene caso, porque para eso está la Constitución de consulta. Ni tampoco transcriban los artículos de la Declaración ni de la Convención, no es necesario, porque lo que debe llevar el ensayo es la opinión de ustedes, su punto de vista. Solo mencionen el artículo tercero que se refiere a y explíquenlo con sus propias palabras, porque ahí es en donde se puede advertir su aprendizaje sobre el tema. ¿Sí? Entonces no transcriban artículos, por favor, no es necesario hacerlo. ¿Sí? Esa es la naturaleza del ensayo, que ustedes emitan su propia opinión. Antes de que se me vaya el tiempo, les comento que solo nos quedan 6 minutos de esa sesión. Si es que se termina, nos vamos al segundo enlace que ya puse en avisos de plataforma para continuar, por favor, si es que se termina. Sí, dime, Alma, ¿me decías? Maestra, en esa parte de los artículos, no sé si sea correcto, a lo mejor nada más mencionar como una pequeña partecita, a lo mejor de inicio, lo No. más relevante, ¿no? Ya ves que en uno se pone el artículo, por ejemplo, uno, no sé, dos o cuatro, 5 palabras, después se ponen 3 puntitos, se encierran comillas y se pone SIC, ¿no? ¿No? No es necesario, porque miren, los derechos son muy claros. Si ustedes leen el artículo primero, lo van a leer y en automático van a saber cuál es el contenido. Nos dice que los derechos humanos son para todas las personas. Entonces, no es necesario transcribir. Aquí lo importante es que ustedes lo expliquen, ¿no? Porque esa es la naturaleza, ¿no? Ese es el objetivo que se persigue al estudiar estas normas. Cuando ustedes sean abogados, van a llegar a una audiencia
Y en ese momento, si ustedes advierten que algún derecho se ha violentado, ustedes le van a decir al juez, el artículo primero dice que los derechos son para todas las personas. No le van a leer el artículo, ¿no? Porque ahora las argumentaciones son verbales y no se permite leer. Ya están, tenemos los juicios orales, ¿no? Casi en todas las materias ya. Entonces, lo que se trata es que ustedes desarrollen esa habilidad. No es necesario copiar. Sabemos lo que dice porque lo tenemos de consulta. La Constitución, cuando la querramos leer, ahí está. Entonces, no es necesario transcribirla, ¿no? Solo lo que dice, lo que ustedes con sus propias palabras expliquen ese derecho, ¿sí? Algo importante que quiero Gracias. mencionar es que en otras ocasiones, a veces algunos estudiantes han hecho este ensayo y lo hacen sobre derechos humanos. La historia de los derechos humanos, su evolución y todo eso no se solicita, ¿no? No es la materia de derechos humanos, es la materia de derecho internacional. Y a veces me dicen, maestra, pero mi ensayo estaba muy bien elaborado. Y también mencionan la historia de las constituciones, porque como se piden derechos de la Constitución, mencionan cómo estaba la redacción del artículo en la de 1857, todo, ¿no? Cuando recién se creó la de 1917, ya anterior a la reforma. Bueno, pero eso no se está solicitando, ¿eh? Eso no, de una vez lo aclaro porque pues no nos lo pide las instrucciones del reto, ¿no? Estas instrucciones son muy claras. Explica los derechos de la Constitución y relaciona con el tratado que elegiste para estudio, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre este reto? No, por ahora no. ¿No? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No, bueno, creo que no. Entonces, aquí ya queda explicado, igual en el documento de Word. Hace ratito una de sus compañeras me preguntaba por el mensajero, que, qué tipo de letra, etcétera. Bueno, lo vamos a hacer como lo establecen las normas APA. Letra Arial número 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 centímetros de cada lado. ¿Sí? Ese sería el formato del ensayo, porque la letra grande que se pide de número 16 es solo para la portada, pero para el contenido del ensayo es letra Arial número 12, interlineado 1.5. ¿Sí? Una cuartilla equivale a una hoja tamaño carta. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces del reto. Revisen, acuérdense también de revisar su ortografía, que sea correcta, no errores, aparece en la rúbrica de calificación. Vamos entonces con el reto número 4. Aquí en este reto se integra por dos partes. La primera, que es la investigación y llenado de un cuadro comparativo, y la número dos, que es el análisis y respuesta a tres planteamientos. Primero ustedes van a investigar por su cuenta. Yo les sugiero que como esta tarea nos versa sobre las Cortes Internacionales de Justicia, se vayan a las páginas principales, a las páginas de cada una de estas cortes, a las páginas oficiales, porque ahí nos da toda la información referente a cada una de estas cortes. Y además todos los estatutos, tratados internacionales que se han creado en relación a cada una de ellas. Entonces, ahí investiguen todo lo que necesitan y una vez que ya tengan la información, van a llenar el cuadro comparativo. Este cuadro tiene tres filas. Cada fila es para una de las cortes y tiene las columnas, que es para contestar cada pregunta. La primera, ¿qué es? Desde la primera columna ya estamos viendo la finalidad del cuadro comparativo, que es comparar. Bueno, ¿qué es cada una de ellas? Se tiene que advertir la similitud o la diferencia en las respuestas, por eso deben ser no muy largas, pero concretas y muy claras en la explicación. Funciones, dice la segunda, y nos dice funciones en plural, porque hay veces que solo ponen una sola función de cada corte. No, funciones, por lo menos tres funciones de cada corte, ¿no? En cada cuadro. Luego la columna número 3 nos dice, nos queda menos de un minuto y se va a cortar la sesión. Si se corta, nos vamos al segundo enlace, por favor, y está en avisos de plataforma. ¿Sí? Bueno, la tercera columna dice,
¿En qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Si se dan cuenta, no nos está hablando de la competencia